Bueno, estamos nuevamente con esta serie de recuerdos, de nostalgias, de hechos que sucedieron en el pasado y que nosotros tratamos de recrearlos para hacer una historia menuda del Trenquelauquen que se fue. No desfilan generalmente por este espacio las grandes figuras de nuestra historia, pero sí los hechos menudos pero importantes que ocurrieron en la historia de Trenquelauquen y que es bueno saber, especialmente para aquellos que son más jóvenes. Finalizada la campaña del desierto, que tuvo como elemento positivo la conquista para el país de muchas leguas por entonces improductivas, tuvo los caracteres negativos de la represión de los pueblos originarios y luego el otro problema tan importante como este que fue la distribución de la tierra. La distribución de la tierra, ganada con esa campaña, ganada entre comillas, implicó muchas injusticias, muchas luchas. Voy a contar un suceso ocurrido allá a fines del siglo XIX, en la zona del partido de Trenquelauquen, cercana al distrito de Carlos Tejedor. No nos olvidemos que formaba parte de Trenquelauquen. Era una de las tierras perdidas, de acuerdo a lo que historió muy bien María Elvira Fore en varios trabajos históricos. Existía un señor que se llamaba Alberto Almirón, que luego fue fundador de la ciudad de Carlos Tejedor, que estaba en el partido de Trenquelauquen y tenía muchas tierras que había conseguido, no sé por qué mecanismos, pero estas tierras estaban ocupadas por familias humildes, muchas de ellas nómadas, que iban de un lado al otro tratando de encontrar en la producción agropecuaria su futuro. En un momento dado, Almirón trató de recuperar esas tierras para incorporarlas realmente a su patrimonio, ya que estaba, como digo, ocupada por familias que no tenían títulos, que a veces habían sido engañadas por contratos de arrendamientos por falsos propietarios, todo un drama que se repitió en toda la pampa argentina. Bueno, este señor Alberto Almirón empezó a expulsar a esas familias y empezó a voltear los ranchos, los lugares donde estas familias estaban afincadas. Este hecho produjo no pocos desórdenes, sino que algunos muy importantes. Había un señor que se llamaba Pedro Benítez, que había sido intendente municipal de Trenquelauquen, que encabezó una verdadera rebelión de los productores agropecuarios contra la actitud de Almirón. Se produjo un choque violento, con derramamiento de sangre, tiroteo. Las familias trataban de seguir afincadas en la tierra y Almirón quería recuperarlas. Y en este intercambio de violencia resultó muerto el señor Ponce de León, que era un gerente, un apoderado de Alberto Almirón, y dicen los historiadores, dicen algunos, que se lo confundió, se pensó que era Almirón y querían matarlo Almirón. Bueno, todo una serie de inconvenientes y desórdenes generalmente originados por aquella mala distribución de la tierra. Lo curioso de todo esto es que la muerte de este señor Ponce de León fue adjudicada a un trenquelauquense cuyo nombre no individualizan los historiadores, pero dicen que había sido soldado de Villegas en las campañas al desierto. Y este hombre tuvo una expresión muy cruda, muy violenta, que entró en la historia, porque dijo: Almirón no va a voltear más ranchos. Eso fue lo que dijo. Y bueno, la historia siguió desenvolviéndose, las familias tuvieron que abandonar las tierras y en consecuencia se provocó una nueva injusticia, no por culpa de Almirón, sino por culpa de las circunstancias que rodearon la ocupación de las tierras fértiles en la pampa argentina. Yo soy Juan Carlos Artigas, nací acá en Trenquelauquen, tengo 48 años. Bueno, soy o me considero un tradicionalista que engloba varias cosas, desde cultivar cosas, en mi caso, relacionadas con la poesía gauchesca, con el relato de los desfiles,
bueno, por ahí cantar algún tema con ritmos de la llanura pampeana. Y bueno, y hoy abocado un poco más a una actividad que no me considero, no soy museólogo, sino alguien que gusta de las cosas criollas y particularmente antiguas o que han tenido, ya han cumplido su etapa y que tratamos de exhibirlas en un lugar que he construido a propósito para eso, ¿no? Con la intención de mostrar, siempre digo, no vengo no para competir con los otros museos que tiene Trenquelauquen, en los cuales son muy buenos, sino como para hacer una parte más específica que es más atinente a lo rural y a lo gauchesco. Tiene más que ver con cosas que van sobre el caballo, como todo lo que tiene que ver con soguería, cosas que tienen que ver con vestimenta, y algunas otras que tienen que ver más con, por ahí no tan gauchas, pero tienen que ver con el chacarero. Por eso yo inicio siempre esta parte o arranca la primera parte mostrando la actividad de mi abuelo, un hombre nacido en 1886 que se radica por esta zona en una estancia y bueno, y después se establece como chacarero en esos años y bueno, y se dedica a una actividad que por ahí muy desconocida para esos años, estoy hablando de la década del 20, como fue la cría de gallinas de razas. Y bueno, con los cuales tengo una cierta cantidad de diplomas por premios obtenidos, como ser en la segunda Sociedad Rural de Trenquelauquen, allá por el año 26, y en la primera de La Pampa, Santa Rosa, también en el 26. Bueno, un hombre con inquietudes porque en esa época se incursionaba ya en la castración de los pollos, ha obtenido medallas. Y bueno, y después, bueno, viene ya lo más gauchesco, como son todo lo que tiene que ver con arneses o cosas más de soguería. Muchas de ellas, la gran mayoría han sido hechas por un tío mío que falleció el año pasado con 91 años, un hombre que también, paralelamente a sus actividades de trabajo rural, como ha sido la de recero, arrear hacienda, trabajar en las ferias ganaderas, también aró con caballo, porque mi abuelo también como chacarero era contratista rural, así que realizó mucho tiempo la actividad de sembrar, de arar, de cosechar, todo con maquinarias tiradas por caballo. Y bueno, y paralelamente digo, este tío, Blasimino, conocido como Moño, le gustó siempre la artesanía de las sogas. Dentro de esas sogas se muestran, o trato de mostrar, marcar la diferencia, lo que se llama sogas de dominguear, que son las del día de fiesta, digamos, las del día de festivo, y las otras, las sogas rústicas, las sogas de trabajo, los lazos, mañadores, los rebenques, los arreadores. Hay un juego de soga que está expuesto en una de las cabezas de los caballos, que él siempre me decía, me llevó 3 inviernos que implicaban más o menos desde abril hasta octubre, trabajando de noche a lesna, un trabajo muy minucioso, muy lento, que todo con tiento, que son pequeños hilos que se sacan del cuero, de un cuero ya pelado, que es la lonja, y bueno, trabajado muy, muy artesanalmente, algo que ya lo estoy exhibiendo ahí, tiene unos 70 años, ¿no? Trabajado, que siempre me aclaraba, a luz de lámpara querosén o los candiles que se hacían habitualmente con querosén a veces o con grasa. Y bueno, yo en mi niñez, cuando empiezo ya a recitar en las jineteadas, a que me llevaba mi padre a decir versos allá con 8 o 9 años hasta que él fallece, bueno, la vestimenta mía era justamente esto, bombacha blanca, la corralera está bordada, botas de potro que me había sacado él, algún yeguarizo se había carneado en mi casa, y bueno, y sombrero, ¿no? Y el pañuelo, ya digo, tendido
formando ese triángulo atrás. Lo que se llama floreo, que es el verso improvisado que se hace, eso es innato. Eso es innato, si bien mi papá algo escribía, le gustaba recitar, tengo uno de mis tíos también, es innato. Uno después lo va puliendo, lo ejercita. En el caso de los conocimientos para poder describir todo eso, se logra con estudio, ¿no? Con estudio, por lo menos con lectura. Paralelamente a esto, yo tengo una biblioteca bastante importante de libros que tienen que ver con costumbrismo, porque hay cosas que lógicamente yo no las vi, y hay cosas que ni siquiera por ahí tampoco las vieron hombres que hoy tienen 80 años, con los que puedo hablar. Ejemplo, la carreta que vino, que yo sugiero que vengan a abril acá, o la diligencia que sugerí que viniera el año pasado, que se vio en el desfile de abril. Ninguno de los hombres mayores que hoy viven me puede dar datos de haberla visto andando. La única forma de hacerse de información es a través de lo que han dejado escrito los que la vieron. Eso es así. Y lo del verso, ya digo, uno tiene cierta capacidad para lograrlo y se entrena también. Me piden de que haga un verso y una flor aquí la elijo, al instante la dirijo de manera improvisada y le dejo esta verseada para don Hugo y su hijo. Bueno, seguimos con esta serie de recuerdos y evocaciones de un tiempo que se fue. Hechos y circunstancias perdidas en el recodo nostálgico de las cosas que se fueron. Queremos agradecer, en nombre de Javier, de Diego, en el mío propio, de todos los que hacen este programa, la favorable acogida de todos ustedes, el envío de material, el aporte de recuerdos que nos permiten de alguna manera enriquecer esta cita que nos damos todos los martes a través de la pantalla de Canal 12 con la producción de NEP. Y quiero referirme también a amigos de la zona que sé que nos siguen. Y el otro día María, una señora de Tres Lomas, se acercó para decirnos que nos ve y nos pidió que incorporáramos recuerdos de Tres Lomas. María, yo creo que eso es imposible. Uno quiere mucho a Tres Lomas, a Pellegrini, a Mones Casón, a Salazar, a 30 de agosto, a América, a todos los pueblos que los rodean. Uno los estima y los quiere. Pero para recrear su historia hace falta haberla vivido de alguna manera, a través de los recuerdos, a través de las vivencias, y resulta muy difícil. No faltará la oportunidad que otros me acompañen en esto de recordar hechos del pasado en lo que respecta a la realidad regional. Bueno, hecha esta aclaración, con el profundo agradecimiento a ustedes, hoy les voy a hablar de las viejas revistas que circulaban en el Trenquelauquen de ayer y los viejos diarios que circulaban en el plano nacional. Algunas veces uno se sorprende por la gran cantidad de periódicos que hubo en el Trenquelauquen de antaño, pero era generalmente para cubrir la falta de emisoras de radio, de televisión, de medios radioeléctricos que hoy lideran la información, y también porque los diarios de Buenos Aires llegaban muy tarde, tenían que estar supeditados sobre los horarios ferroviarios, pero igual tenían circulación en Trenquelauquen, en el viejo Trenquelauquen. Yo tengo anotado aquí algunos títulos que seguramente usted recordará conmigo de aquellos diarios desaparecidos ya, que no existen, como La Razón, Crítica, Noticias Gráficas, Democracia, nombres que se han perdido en el tiempo, pero seguramente usted los recuerda y los evoca junto a mí. Por aquel entonces el deporte ocupaba, como lo hace hoy, ocupaba la atención de los trenquelauquenses y había varias revistas deportivas que circulaban en Trenquelauquen. Yo recuerdo algunas, seguramente habrá otras. La Cancha, El Gráfico, Mundo Deportivo, muchas de ellas totalmente desaparecidas y olvidadas. Y había también revistas para los chicos como Villiquen, que tuvo una
repercusión extraordinaria. Usted se acuerda de Villiquen, con aquellas figuras de Lino Palacio en la portada, con aquellas ilustraciones de la historia argentina que los alumnos recortábamos para engalanar nuestros cuadernos. Luego apareció Anteojito, pero ya es más moderno. Y las damas tenían varias revistas que circulaban por entonces, como Vosotras, Damas y Damitas, El Hogar, y la familia leía Leoplan, que era una revista de actualidad, y también aquella vieja y legendaria revista que se llamó Caras y Caretas. ¿Y qué me dices de las historietas? Las historietas que circulaban por aquel entonces en Misteric, El Tony, Rayo Rojo o Paturucito, todavía vigente. Y había más revistas, algunas de ellas festivas, humorísticas, como Rico Tipo. ¿Quién se olvidó de los personajes que veíamos en aquella revista debida a la inspiración de ese gran dibujante argentino que fue Di Vito, el Rico Tipo? ¿Se acuerda usted de Afanancio? ¿Se acuerda usted de Don Fulgencio? ¿Se acuerda usted de aquellos personajes que nos hacían dibujar una sonrisa? ¿Y quién se ha olvidado de las espectaculares y esculturales chicas de Di Vito que alumbraban las páginas y las portadas de aquella vieja publicación, hoy desaparecida, pero vigente junto a todas las otras que nombramos y a otras que yo me olvido y usted recordará, marcaron toda una época en un tiempo que se fue, el tiempo del viejo Trenquelauquen.